económico Jacob Achuel. Jacob, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Aznar. Usted ya no se acordaba de decir, no, si yo recientemente estuve con usted en el otro plató, eso fue en junio. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues a mí me ha parecido que no ha pasado ni un mes, o sea que, Han pasado 4 casi. el tiempo corre, que es una barbaridad. Le ponen en su título portavoz del gobierno. Usted es portavoz, consejero de gobernación. Y ya está. Y ya está, bueno, vale, de momento. No, espero que es suficiente. Bueno, ya veremos después de las próximas elecciones lo que pasa. Bueno, en las próximas elecciones todavía, como digo yo... Primero hay que resolver lo de Juan Vive, después se irá resolviendo lo demás, ¿no? El pescado está en el mar, de momento. Vamos a seguir trabajando hasta el último día. Bueno, puede ser de otra forma, hasta el último día vamos a seguir trabajando igual. Pero usted, de esta forma, si yo le digo que si su experiencia en política ha sido positiva, porque era su primera experiencia política, positiva ha sido, ¿no? Desde luego, a nivel de satisfacción personal, por supuesto que ha sido positiva. He conseguido, bueno, yo he sido siempre un servidor público y esto ha colmado mis aspiraciones de poder hacer cosas por mi ciudad, en este caso, que creo que es lo más importante que se puede hacer en esta vida desde el punto de vista de tu ciudad, poder aspirar o intentar o conseguir que la ciudad esté mejor en determinadas parcelas, que cuando llegas a un gobierno y se la pasas al siguiente y al siguiente intentas mejorarla. La ciudad es un ente vivo que necesita ser constantemente, la evolución es cambio, el cambio es progreso y necesita ir progresando constantemente. El otro día me decía aquí en este mismo plató el jefe de gabinete de delegación del gobierno que la frontera es como una serpiente que la piel va cambiando permanentemente. Y ahora que está funcionando también la zona de embolsamiento, ¿qué pasó ayer? Porque algunos dicen que es que en Angevicesa no abrió temprano la zona de embolsamiento o la zona de tránsito, como le llaman ustedes. Por otro lado, que podía ser una protesta de los vehículos pateras. Por otro lado, que resulta que Marruecos dejó pasar a muchos vehículos pateras. ¿Qué pasó ayer en realidad, señor? No, esto es mucho más sencillo. En el terreno de la especulación, desde luego, cabe todo, pero le voy a decir lo que pasó en realidad, y se lo digo desde luego con información de primera mano. Mire, bueno, independientemente de que el símil de que la frontera es como una serpiente que va cambiando de piel, bueno, es un símil que puede resultar acertado. Es algo que está cambiando y además es imprevisible. Las serpientes cambian de piel en determinadas épocas del año. La frontera, sin embargo, va cambiando constantemente y no se sabe un día lo que va a pasar al día siguiente. Hoy que está de moda lo de los algoritmos, ¿no?, que intentan predecir qué es lo que va a pasar y demás. No hay algoritmo que sea capaz de prever o de solucionar una incógnita como es frontera Ceuta-Marruecos. Ni en Silicon Valley no hacen un algoritmo que le puedo garantizar que no hay ningún algoritmo, absolutamente no. Y entrando ya en la segunda parte de su pregunta, mire, lo que pasó ayer es una cosa muy sencilla. La explanada que tenemos en este momento acaba de empezar, como aquel que dice. Desde el primer día dije que había que tener mucha cintura para poder adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes, precisamente por lo que le decía antes, siempre cambiante. Y ayer sucedió algo, bueno, que en gran medida había sucedido antes, pero con poca intensidad y que se había podido solventar, pero ayer, bueno, pues adquirió una cierta dimensión. Hay una hora por la tarde o por la noche, cuando lo deciden las autoridades de la frontera de Marruecos, que nunca se sabe cuándo va a ser, donde deciden que dejan de pasar vehículos, lo que usted ha llamado vehículos pateras, que es como lo conocemos todos. A resultas de esto, pues, en Ceuta queda un número de vehículos determinado. Habitualmente han quedado 50, han quedado 100, bueno, se ha podido más o menos asumir. Pero antes de ayer quedaron 300. Entonces, la explanada está hasta las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche se queda simplemente un servicio de vigilancia. Pero tienen que abandonar todos. Tienen que abandonar la explanada. Bien, pues estos 300 vehículos se marcharon a pasar la noche donde buenamente pudieron. Unos se fueron a la explanada de Cuén 23 y demás. Antes de empezar la entrada de vehículos del día siguiente, es decir, de ayer, pues estos vehículos que habían pernoctado en la ciudad decidieron irse a las proximidades de la explanada para poder entrar los primeros. Entonces se colocaron, pues, lo que es el acceso al hospital, el acceso a las barriadas y demás, dando vueltas o aparcando en el margen, esperando a ver cuándo se iniciaba, pues, el paso. ¿Qué ocurrió? Que la frontera, como es habitual, a la hora en que está acordada, inició la entrada de vehículos pateras, sin contar con que ya había 300 en Ceuta. Con lo cual se acumularon los 300 que había, más los que entraron de nuevo, lo cual provocó el colapso que conocemos ayer. Ya hemos tenido conversaciones con delegación de gobierno para tratar de que cuando ocurra esto, que nosotros sabemos cuando hay un número determinado de vehículos que pernoctan en la ciudad, cuando ocurra esto, pues a la mañana siguiente lo que se va a hacer es esperar hasta que estos vehículos estén perfectamente ubicados en la explanada para poder empezar a dar la entrada a los nuevos que entran ese día. Bien, otra cuestión que también está en polémica con la zona de tránsito es las acusaciones que hace hoy en un artículo en el periódico Juan Luis Arosti, eso de
la contratación de aparcacoches. ¿Cómo se ha hecho la contratación por parte de Ángel Vicesa? Le están acusando de enchufismo a ustedes. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, la oposición y sobre todo el señor Aróstegui, bueno, ya sabemos cómo interpreta cada una de las situaciones. Lo primero que tengo que decir es que el primer día que llegué a la presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Ángel Vicesa, en el primer Consejo de Administración dejé muy claro que cada vez que hubiera algo tan sensible y tan importante como selección de personal para cualquier causa, ya sea bolsa, ya sea eventualidad, cualquier causa, se llamara, además de a la mesa compuesta por los sindicatos y por la empresa, se llamara además a los partidos de la oposición para que asistieran, evidentemente sin voto, pero que observaran cómo se hacen las cosas. Mire, en el último año se ha hecho 20 selecciones de personas, 20, incluida esta última. En ninguna de ellas ha asistido ningún miembro de ningún partido de la oposición. Significará que o piensan que lo estamos haciendo muy bien o la realidad es que les importa poco. En cualquier caso, entrando ya en lo concreto de su pregunta, mire, se empezó pidiendo, porque era lo que nos parecía razonable, auxiliares, simplemente auxiliares. Todos los que mandaron desde el SEPE, que sabe usted que se pidieron 10 y mandan 3 o 4 por cada puesto, o sea, unos 40, ninguno era adecuado para ese puesto, que no olvidemos que es un puesto con un trabajo bastante duro. O sea, es decir, hay que estar muchas horas de pie, hay que estar a la intemperie, es decir, no todo el mundo puede soportar eso. Y entonces se le comentó al SEPES que no se había podido seleccionar ninguno, volvieron a mandar. Se volvió a pedir auxiliares a ver si se ajustaban más y creo que se seleccionaron 1 o 2, eran 10 lo que se pedía. Entonces, puesto al hablar con el SEPE, dijimos, mira, no son adecuadas las personas que nos estáis mandando, no podemos estar así durante más tiempo, vamos a volver a solicitar esto, porque además ya se solicitó una ampliación, y entonces, a instancias del propio SEPE, nos dijeron, mirad, hay una categoría profesional, una actividad que es a la que se recurre cuando se produce la operación Paso del Estrecho, para vigilar las explanadas con los coches de la operación Paso del Estrecho, que se llama aparcacoches. Es algo que no está muy en uso, pero existe, y hay gente que está apuntada. Pues mandárnoslo. Efectivamente nos lo mandaron y pudimos empezar a contratar a esas personas. Siempre a instancias del SEPE y siempre las personas que son mandó personas el SEPE. que tienen experiencia ya en la operación Paso del Estrecho. Creo que eran 4 o 5 personas eran las que contrataban para la operación Paso del Estrecho. Evidentemente ya tenían esa experiencia. Otras personas no, otras personas se apuntaron. Ustedes saben muy bien, como todos sabemos, que esta ciudad es una ciudad pequeña donde cualquier noticia de este tipo, sobre todo una oferta de trabajo aparentemente masiva, inmediatamente trasciende. Y entonces aquellas personas que llevan mucho tiempo en el paro y que están apuntados porque para este trabajo que se está solicitando tampoco es necesario una cualificación profesional demasiado exigente. Entonces, bueno, pues muchos de los que estaban para otras cualificaciones profesionales, incluso superiores, decidieron apuntarse para aparcacoches para poder pasar el primer filtro, ser seleccionado, pasar la entrevista y al final pues ser contratados o no. Pero es tan sencillo como eso, o sea, es decir, aquí no ha habido enchufismo, no ha habido tráfico de influencia, no ha habido perfil con nombres y apellidos, sencillamente se ha recurrido al SEPE y el SEPE nos aconsejó cambiar la categoría profesional solicitada porque si no íbamos a seguir recibiendo personas que no tenían el perfil para el que se les pedía. Bien, seguimos hablando de la zona de tránsito, pero esta vez para algo bueno. Aquí, cuando estuve la semana pasada, el jefe de gabinete de la delegación del Gobierno me dijo que estaba muy contento con el trabajo que estaban haciendo con ustedes, que tenía mucho contacto con usted, que tenía mucho contacto con el gerente de Ángel Vicesa, con José Luis Fernández Medina, y que estaban trabajando de forma muy coordinada. Sí, es que eso no puede funcionar si no es de esta forma. Si no se trabaja coordinadamente, no se puede, no podría tener los resultados que está teniendo. Pero en honor a la verdad, tengo que decir que el mayor peso de toda esta organización, desde luego, lo está llevando la ciudad autónoma y en gran parte Ángel Vicesa, sin olvidar a la policía local. Porque, claro, no se nos escapa que se ha ampliado el abanico de personas que entran en la explanada, no solamente a porteadores, sino también a todo aquel que desee pasar la frontera. Esto conlleva una cierta dosis de, ¿cómo le diría?, no de
queja o de malestar, pero sí al menos de novedad, de sorpresa, hasta que todo el mundo se acostumbre a esto, y para ello ha sido necesario desplazar allí 5 y a veces hasta 6 patrullas, más el mando, estamos hablando de 13 personas, de entre 11 y 13 personas, para ordenar el tráfico en los alrededores, como pasó ayer, por ejemplo, que hubo 6 patrullas de la policía local. Es decir, el esfuerzo que se está haciendo por parte de la ciudad es importantísimo. Y no entro, por supuesto, en el esfuerzo económico que ha supuesto, que ha sido soportado sobre las espaldas ¿De cuánto estamos hablando? ciudad. ¿Del esfuerzo económico? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente, la obra costó aproximadamente unos 400.000 euros y, bueno, mensualmente el gasto de la explanada aproximadamente. El primer mes fue menos porque solamente se abrió de lunes a jueves, mañana y tarde, y luego un retén de guardia por la noche, pero ahora ya se abre de lunes a domingo. Luego estamos hablando de aproximadamente unos 400 o 500.000 euros, lo que supone... ¿Mensual? No, anual. Anual. Y de aquí dice el Estado que quiere abonar el 50%, ¿no? Quiere Eso colaborar. es, hemos tenido conversaciones posterior a la idea. Tengo que reconocer también, a mí no me importa reconocer los méritos de los demás, la idea de que se abriera de lunes a domingo y obligar al tránsito para el paso de frontera para cualquiera fue de delegación de gobierno. Yo le puedo decir, porque fui partícipe de ello desde el primer momento, le puedo decir que al principio me chirrió. Duró 10 segundos digamos, mi cara de sorpresa porque no lo veía. Pero a los 10 segundos, efectivamente, cuando empecé a ver para qué se hacía, empecé a ver que esto podía ser bueno. Y eso ha sido una idea de la delegación de gobierno, una idea que aplaudo y que por eso precisamente la ciudad se ha prestado a seguir colaborando en el esfuerzo económico que supone abrir de lunes a domingo. Ello, no obstante, ya manifesté, y así me lo escucharon y lo aceptaron en delegación de gobierno, que ese esfuerzo económico iba a difícilmente poder ser soportado íntegramente por la ciudad, con lo cual llegamos al acuerdo de que, bueno, pues en los próximos presupuestos iba a ir la mitad con cargo a la ciudad, la mitad del costo, y la otra mitad con cargo a la delegación de gobierno. Sí, le acabo de decir que eran entre 400 y 500.000 euros. No es la cifra real. La cifra, eso está en los presupuestos porque está contemplado de enero a junio. Es decir, la mitad del año las vamos a soportar la ciudad, contando con que la delegación de gobierno hay que darle un tiempo prudencial para que, a través de los presupuestos del Ministerio del Interior, Fronteras, se haga cargo del otro... El gasto global sería 800.000 euros. Efectivamente, 800.000 euros al año. Pero la delegación de gobierno se ha comprometido, y espero que así lo cumpla, en correr con los gastos de la mitad. ¿Usted estuvo ayer en los actos de la fiesta del Pilar de la Comandancia de la Guardia Civil? Así es, sí. Suelo estar todos los años. Sí. Yo lo he contado y lo he escrito en varias ocasiones, que el padre de la idea de una zona de embolsamiento es usted. O sea, usted, si quiere, no lo diga, pero yo sí lo puedo contar. Usted propuso hace mucho tiempo una zona de embolsamiento. Yo creo que fue hace por lo menos más de 2 años. Hubo problemas, decían que había problemas técnicos, que no había gente suficiente para esto. Al final se llevó a cabo. La obra, que se empezó en junio del año pasado, no se ha terminado hasta casi un año después. Se ha puesto en marcha, al final se ha convertido en un éxito. Cuando usted ayer escuchaba en el discurso al coronel de la Guardia Civil decir el gran éxito que ha supuesto la zona de embolsamiento, me imagino que usted sentiría una satisfacción interior, ¿no? No le puedo negar que sentí la satisfacción, pero no solamente porque se reconociera ayer públicamente, porque realmente el mérito no es mío. Mire, cuando tenemos reuniones y además hay tormenta de ideas, se dicen muchas que no son viables, pero se dice alguna que sí. Y hay algunas que se puede pensar en principio que no es viable y que al final resulta que sí lo es cuando se lleva a la práctica. Sí le tengo que decir una cosa. Yo únicamente hablé de una explanada que no le llamé embolsamiento en ese momento, le llamé explanada nodriza. Ese es el término que yo utilicé, era algo que me parecía... pero sí que es cierto que no ubicaba, o sea, no ubiqué dónde podía ir. Es decir, yo dije, hay que conseguir una explanada. Pero era por un razonamiento muy sencillo, porque esa explanada era utilizada en la operación Paso del Estrecho, en la explanada Juan 23, y daba resultado. Entonces yo decía, ¿por qué no hacemos esto también para lo otro, para todo el año? En principio, la dificultad era encontrar una explanada que fuera suelo municipal, que estuviera disponible y que no hubiera que hacer demasiada obra. Eso llevó su tiempo, es decir, no hay que tomar la negación como una negación definitiva, sino como, hombre, en principio esto no lo vemos porque no sabemos ni dónde puede ir. A partir de ese momento, bueno, cuando se empiezan a hacer los trámites y se ve que esa explanada era municipal, que con una obra
con un costo razonable. No olvidemos que lo primero eran 120.000 euros porque era para 400 coches. Luego ha resultado hacerse una explanada para 996 coches, es decir, cerca de 1.000 coches. Evidentemente el presupuesto también y se hace una explanada para 1.000 coches y muchas veces se queda... No, ya se ha quedado pequeña. Ya se ha quedado pequeña. Ya se ha quedado pequeña, sí, porque no olvidemos que son 1.000 coches, eran 1.000 coches pateras. Sí, claro, ahora son ya, claro, es decir, al menos mientras dure la obra de la carretera nacional, tendrá que ser utilizada también para los coches que vayan a Marruecos, porque no olvidemos que la carretera nacional en este momento tiene solamente 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Entonces los coches que quieran ir a Marruecos, si el tráfico es lento o nulo, como ocurre, no puede colapsar el acceso a la frontera. Pero con la zona de embolsamiento está claro una cosa, las retenciones de la Nacional 352 se han terminado. Se han terminado, así es. Era lo esperado. Era precisamente lo que se diseñó sobre el papel. Pero también, señora Ana, tiene usted que tener en cuenta una cosa. A los que nos gusta el teatro decimos que una cosa son las musas y otra son las tablas. El papel lo acepta todo y las musas está muy bien, pero luego hay que llegar a la realidad. Bien, se ha demostrado esta realidad ha demostrado que era no solamente viable, sino que era además conveniente. Ello ha supuesto, hombre, como usted decía, para mí una satisfacción, para mí la mayor satisfacción, créame, señora Ana, la mayor satisfacción es que ya no me tengo que salir de mi casa a las 11 ni a las 12 de la noche porque la carretera nacional esté colapsada y mi policía esté al pie del cañón. A mí me gusta estar con ellos y ellos lo saben. Esa es la mayor de las satisfacciones, independientemente de que, por supuesto, todo el que va al centro de salud, todo el que va a las barriadas, todo el que va al hospital, en este momento tiene el acceso perfectamente permeable, ¿no? Como la policía local sirve para todo y en los últimos años el único cuerpo que nosotros se va incrementando, que sea poquito a poquito, es la policía local, porque los demás van perdiendo efectivos o no se cubren los efectivos. En esta semana también, antes de ayer, estuvo aquí el presidente de la Autoridad Portuaria y me comentó que quería, de alguna manera, firmar un convenio con la ciudad autónoma, yo me imagino que algo les habrá dicho ya a ustedes, para que sea la policía local la que vigile la estación marítima y sus alrededores. Bueno, no es exactamente así. El convenio está preparado ya, o sea, está únicamente pendiente de firma, que lo haremos probablemente en esta semana próxima, en esta o en la siguiente, pero ya. No es exactamente que la policía local se haga cargo de la vigilancia del puerto, sino que la policía local en este momento... Estoy hablando de la estación marítima. No, bueno, vamos a ver, de momento es el puerto. Ya luego perfilaremos si dentro de la estación marítima la policía local, como cualquier cuerpo de seguridad, puede acceder y si ve un delito, evidentemente, puede intervenir. Pero sí que es cierto que en toda la zona portuaria la policía local está un poco mermada de posibilidades porque no es su zona de influencia. Entonces, siempre está la duda de si actúa, ya sea por una multa, ya sea por una actuación cualquiera, esa actuación no puede ser impugnada o puede ser, digamos, echada atrás por un juez o por una sentencia. Eso es una inquietud que tenía la policía local de siempre y entonces lo que vamos a firmar un convenio para que la policía local pueda actuar en el puerto no significa que tenga que actuar en el puerto con unos turnos y unos horarios tal como hace el resto de la ciudad, es decir, la autoridad portuaria sigue teniendo su policía portuaria, pero la policía local va a tener la tranquilidad de que cualquier actuación que haga en el puerto va a estar avalada por un convenio firmado entre administraciones y eso les va a dar tranquilidad. Bien, otra cuestión, para los presupuestos de 2019 que se han presentado lo han aprobado ustedes esta mañana en el Consejo de Gobierno, ¿cómo andamos de plazas para bomberos y policía local? Pues para policía local, aparte, independientemente de las que ya están en marcha y ya han salido, sí, estamos hablando de que para diciembre saldrán ya estarán tomando los nuevos, ¿no? Los definitivos. Mire, todo esto depende mucho de recursos humanos y también depende mucho de las previsiones que vayamos teniendo en cuanto a jubilaciones y demás, porque no olvide que la tasa de reposición ya es el 100% en estos cuerpos. Entonces, sé que entre el próximo y el siguiente año hay 6 bomberos que se jubilan. Pero tampoco olvide usted una cosa, que recientemente parece ser que se va a aprobar o se ha aprobado, si no ya, una ley que adelanta la edad de jubilación de determinados cuerpos y fuerzas de seguridad como policía local e incluso bomberos. Todo esto va a trastocar mucho todos los recursos que tenemos en este momento. Habrá que readaptarse de nuevo y, si son necesarias plazas, desde luego van a salir, porque estamos llegando a una cifra de policía local y a una cifra de bomberos aceptable para la ciudad que tenemos. Nunca sería suficiente, porque esta ciudad pues tiene unas peculiaridades, pero es aceptable. Si por cambio de la legislación, por adelanto de fechas de jubilación y demás,
volvemos otra vez a estar mermado o a previsiblemente estar mermado en el próximo año o 2 años, tendremos que volver otra vez a sacar plazas, inevitablemente. ¿Se ha quedado ya tranquilo con toda la polémica que se levantó con el tema de la oposición de policía local, con el número 15 en la entrada de la 16? Yo siempre he estado tranquilo respecto de ese tema. Lo que no he estado ha sido contento. Ahí hemos tocado un tema muy sensible. Hay una persona que contaba con que ya estaba prácticamente dentro de la policía local y, sin embargo, pues lamentablemente, pues no tenía derecho a estar. Había alguien que estaba por encima de él. No podemos cometer una doble injusticia. Hubo que hacer lo que se hizo. La ley es la ley, y quien tenía derecho ha sido quien por fin ha entrado. Yo de verdad que me pongo en la piel del que un día se le dijo que estaba dentro y a las pocas horas se vio fuera. Me pongo en la piel y desde luego estaría muy molesto, muy descontento y muy dolido. Empatizo con él y es precisamente el sentimiento que comparto con él. Yo estoy molesto y estoy dolido por lo que ha ocurrido. Pero mira, ha sido un error humano, un error de cálculo. Se hizo un cálculo sobre un baremo de hombre y había que haberlo hecho sobre un baremo de mujer. Bueno, es un error humano, puede ocurrir. Para eso hay plazos de alegaciones y de impugnaciones. Se produjo y se corrigió. No vamos a cometer doble error, ni muchísimo menos una injusticia. No puedo decir más que eso, que satisfecho, desde luego no. Usted ha tenido que volver a ir al cabo del año y medio al juzgado nuevamente para el famoso tema que se llegó a archivar, que la audiencia ha vuelto a decir que se reabra. ¿Cómo está el tema ahora mismo? Pues me llamaron a declarar, evidentemente me ratifiqué en todo lo declarado anteriormente. Sabe usted que yo no suelo comentar absolutamente nada que esté en el juzgado, pero lo que le digo es la realidad de lo que pasó. Me ratifiqué. Ahora han llamado a declarar a 2 técnicos del ayuntamiento, los 2 técnicos de mi consejería, que supongo que les llamarán, vamos, en los próximos días. Y yo espero que todo esto termine, porque realmente, si algo ha conseguido el señor Tarek Micián, porque es el señor Tarek Micián, ni siquiera la familia del señor Tarek Micián, si algo ha conseguido, desde luego, es incomodarme. Eso es cierto, no es agradable. Pero más allá de eso he seguido trabajando perfectamente y realmente, le tengo que ser sincero, independientemente de que entrar en un juzgado nunca es agradable, no me ha llegado a quitar el sueño, por una razón, porque no he cometido ninguna prevaricación. Pero le digo más, él sabe que yo sé que él sabe que no he prevaricado, nunca. Bien, vamos a ir finalizando la entrevista, señora Chuel, y yo le quería preguntar por el tema de las cámaras, ¿cómo está eso? Pues mire, previsiblemente para primeros de este próximo año 2019 las tendremos ya instaladas y en funcionamiento. En este momento está adjudicada, por supuesto, y está ya suministrada todo el sistema, no son solo cámaras, son también monitores y demás, y pendientes de instalación. La instalación tiene que estar supervisada por un miembro del Ministerio del Interior, evidentemente, que es el que supervisa que todo se haga como está planteado que se haga. Pero, en fin, ya me han dicho que esto no va a durar más allá de 3 meses aproximadamente, con lo cual, a primeros del año que viene, si no a final de este mismo año, las tendremos ya en funcionamiento. Esto va a suponer una tranquilidad sobre todo para la ciudadanía, pero no menos importante, una intranquilidad para los malos. Los malos saben que van a estar vigilados y que si hacen cualquier tontería se les va a pillar. Otra cuestión. Estamos ya prácticamente en año preelectoral, o sea, estamos ya en mayo, hay elecciones. Yo voy a hacer una hipótesis. Si el presidente Viva le preguntara a usted si estaba dispuesto a continuar 4 años más, ¿usted qué le diría, sí o no? ¿Así con un monosílabo? No, yo le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a continuar? ¿Le gustaría continuar? Vamos a ver, todavía estamos, para mí, demasiado lejos. Ya le digo que voy a estar trabajando hasta el último día, pero sí que le voy a tratar de contestar hasta donde yo sé, más allá no. Y no va a poder ser un monosílabo. Mire, cuando el señor Vivas me llamó, ya le digo que es una cosa que no ha trascendido porque tampoco merecía mucho la pena, pero bueno, estamos ya a final de legislatura y no sé si voy a seguir estando o no seguir estando, pero el mismo día que me nombró, me presenté en su despacho por la tarde y le di una carta de dimisión por razones personales sin fecha.
de todos mis cargos, escaño y cargos. Y le dije, presidente, te agradezco tu confianza, pero yo no estoy seguro de hacerlo bien. El día que tú consideres que no lo estoy haciendo bien, lo único que tienes que hacer es ponerle fecha a esto. ¿Y la rompió como Fraga? No la rompió, me la devolvió, no la rompió. Por cierto, no la conservo, pero bueno, es igual. Yo creo que era lo que tenía que hacer en este momento, sobre todo porque me había demostrado una confianza hasta cierto punto ciega y que yo tenía que agradecer y devolver esa confianza con este gesto. No me la aceptó. Por tanto, ¿qué le quiero decir con esto? Que yo desde el primer día que llegué es el primer día que dejo mi sillón. Con lo cual, si a partir de dentro de 7 meses, que son las elecciones, o un poco antes, el presidente Vivas quiere contar conmigo porque considera que lo he hecho razonablemente bien, pues yo estaré a su disposición porque le repito que pocas cosas dan tanta satisfacción como poder servir. Y yo he sido toda mi vida un servidor público en el área sanitaria y ahora me permite serlo en un abanico mucho más amplio. Pero si decide que no, que ya he hecho lo que tenía que hacer o que no quiere contar conmigo, le estaré eternamente agradecido por la confianza que depositó en mí, volveré a mi puesto de trabajo y seré feliz. Y esto lo recordaré con la mayor de las satisfacciones. Bueno, pues nosotros le vamos a agradecer al consejero de Gobernación y portavoz del equipo de gobierno, Jacob Achuel, que haya aceptado una vez más la invitación del Grupo Faro. Y nosotros les emplazamos hasta el próximo martes en una nueva entrevista de La Voz del Faro. Gracias.